Lección 1. Aventura en la selva. Hola Anna, ¿has estado alguna vez en una selva tropical? Hola John, no lo he hecho. Pero siempre he querido visitar uno. Suena tan emocionante. Oh, fue la aventura de mi vida. La selva tropical está llena de vida y belleza. Eso es increíble. ¿Qué viste allí? Vi pájaros coloridos, como loros y tucanes, volando libremente en los árboles. Vaya, debe haber sido una vista impresionante. De hecho, lo era. También me encontré con monos balanceándose de rama en rama. ¡Qué fascinante! ¿Viste algún otro animal? Sí, vi a un jaguar acechando silenciosamente a su presa entre el denso follaje. Eso suena emocionante, pero también un poco aterrador. Fue un poco estresante, pero me recordó el increíble poder de la naturaleza. Absolutamente. La naturaleza puede ser impresionante y humillante al mismo tiempo. Eso es cierto. La selva tropical es un ecosistema delicado que debemos proteger. Estoy totalmente de acuerdo. Deberíamos hacer lo que nos corresponde para preservar estos preciosos hábitats. Definitivamente. Las selvas tropicales son como los pulmones de nuestro planeta y nos proporcionan aire limpio. Para nosotros es importante crear conciencia sobre su importancia. Absolutamente. También debemos aprender de las comunidades indígenas que han vivido en armonía con la selva tropical durante generaciones. Su conocimiento y sabiduría son invaluables para preservar estos ecosistemas. No podría estar más de acuerdo. Tenemos mucho que aprender de ellos. Las selvas tropicales son verdaderamente maravillas del mundo natural. De hecho, lo son. Hagamos correr la voz e inspiremos a otros a apreciarlos y protegerlos. Lección 2. Medir el progreso. Hola Anna, ¿crees que es importante medir el progreso y el éxito? Hola John. Absolutamente. El seguimiento de nuestro progreso nos ayuda a mantenernos motivados y a ver lo lejos que hemos llegado. Estoy de acuerdo, nos da una sensación de logro y nos ayuda a establecer nuevas metas. Definitivamente. Además, nos permite identificar las áreas en las que podemos mejorar. Eso es cierto. Nos ayuda a mantenernos concentrados y a hacer ajustes a lo largo del camino. Exactamente podemos evaluar qué funciona y qué debe cambiarse. Es como tener una hoja de ruta para nuestro crecimiento personal y profesional. Sí, y no se trata solo del resultado final, sino también del viaje en sí. Absolutamente. Cada paso adelante es un éxito por derecho propio. Creo que celebrar las pequeñas victorias también es importante. Aumenta nuestra moral y nos mantiene motivados para seguir adelante. Es como construir una escalera para alcanzar nuestros objetivos finales. Bien dicho. Todo gira en torno a la mejora continua y el aprendizaje. Y es importante recordar que el progreso no siempre es lineal.
Eso es cierto. A veces nos enfrentamos a contratiempos, pero eso es parte del proceso. Se trata de recuperarse y mantenerse resiliente. Exactamente, el progreso se basa en la perseverancia y en no darse por vencido. También es útil tener un sistema de apoyo que nos anime. Sí, rodearnos de influencias positivas puede marcar una gran diferencia. Por lo tanto, aprovechemos el viaje, midamos nuestro progreso y celebremos nuestros éxitos a lo largo del camino. No podría estar más de acuerdo. Sigamos creciendo y logrando grandes cosas. Lección 3. Esperando pacientemente. Hola Anna, estaba esperando una respuesta del equipo de atención al cliente. Hola John. Es bueno oír eso. Con suerte, te ayudarán pronto. Yo también lo espero. Es importante tener paciencia a la hora de esperar su ayuda. Absolutamente. A veces, tardan un poco en responder. Lo comprendo, puede que estén atendiendo un gran volumen de consultas. Eso es cierto. Están haciendo todo lo posible para ayudar a todos. Seré paciente y esperaré su ayuda. Al final vale la pena. La paciencia es clave cuando se trata del servicio al cliente. Es importante recordar que están trabajando arduamente para resolver nuestros problemas. Eso es correcto. Están ahí para ayudarnos y nos contactarán lo antes posible. Agradezco sus esfuerzos. Es reconfortante saber que están ahí. Definitivamente. Mientras tanto, ¿hay algo más en lo que pueda ayudarlo? De hecho, tengo una pregunta sobre el estado de cuenta. Haré todo lo que pueda para ayudarte. ¿Qué te gustaría saber? He notado una discrepancia en los cargos. ¿Cómo puedo resolverlo? Puedo guiarlo a través del proceso de contacto con el departamento de facturación. Sería estupendo. Agradezco su ayuda. Es un placer ayudar. Vamos a resolver este problema juntos. Gracias. Tu apoyo significa mucho para mí. De nada. Haré todo lo que pueda para ayudarlo. Agradezco su paciencia y dedicación. Mi trabajo es asegurarme de que tengas una experiencia positiva. Vamos a resolver esto. Me alegra tenerte de mi lado. Su profesionalismo es encomiable. Gracias por sus amables palabras. Trabajemos en pro de una resolución. Acordado. Resolvamos este asunto y sigamos adelante. Lección 4. Viaje corto este fin de semana. Hola, he estado pensando en hacer un viaje corto este fin de semana. ¿Alguna sugerencia? Hola John. Suena emocionante. ¿Qué tal explorar un parque nacional cercano? Esa es una gran idea. Me encanta estar en la naturaleza. ¿Qué parque recomendarías? Bueno,
Si te apetece hacer senderismo, te sugiero que visites el Parque Nacional Eagle Peak. El Parque Nacional Eagle Peak suena increíble. ¿Qué puedo esperar ver allí? El parque es conocido por sus impresionantes vistas a las montañas, senderos pintorescos y abundante vida silvestre. Eso suena perfecto. Me aseguraré de llevar mi cámara para capturar la belleza. Es una idea genial. Es posible que veas ciervos, ardillas e incluso algunas especies raras de aves. Estoy deseando que llegue eso. ¿Hay algún sendero específico que recomiendes? El sendero Eagles Nest Trail ofrece impresionantes vistas desde la cima. Es una visita obligada. Definitivamente lo agregaré a mi itinerario. ¿Alguna otra sugerencia? Si tiene tiempo, haga una parada en Crystal Lake para darse un refrescante baño o hacer un picnic. Crystal Lake parece un gran lugar para relajarse. Empacaré una cesta de picnic. Es una idea fantástica. No olvides llevar también protector solar y repelente para insectos. Gracias por el recordatorio. También me aseguraré de empacar lo esencial. Genial. Ten en cuenta las reglas del parque y no dejes rastros. Absolutamente. Creo en preservar la belleza de la naturaleza. Seré un visitante responsable. Es maravilloso escuchar eso. Disfruta de tu escapada de fin de semana y diviértete de maravilla. Gracias. Agradezco tus sugerencias. Tengo muchas ganas de que llegue. Lección 5. Conceptos básicos de redes. Hola Anna, he estado pensando en ampliar mi red profesional. ¿Algún consejo? Hola John. Es una jugada inteligente. La creación de una red profesional es esencial. Estoy de acuerdo. ¿Cómo puedo empezar a construir mi red de forma eficaz? Una forma es asistir a eventos y conferencias de la industria para conocer a profesionales con ideas afines. Me parece una gran idea. ¿Cómo puedo encontrar estos eventos? Puede buscar en línea eventos específicos de la industria o unirse a grupos de redes profesionales. Investigaré un poco y encontraré eventos que se alineen con mis intereses. Gracias. De nada. Otra forma de establecer contactos es a través de plataformas de redes sociales como LinkedIn. LinkedIn, por supuesto. Actualizaré mi perfil y empezaré a conectarme con profesionales. Es un buen plan. No olvides personalizar tus solicitudes de conexión. Definitivamente. Me aseguraré de mencionar cómo podemos beneficiarnos mutuamente de la conexión. Excelente. Recuerda interactuar con las publicaciones de los demás y compartir también contenido valioso. Interactuar con otros me ayudará a establecer conexiones significativas. Lo tendré en cuenta. Otro consejo para establecer contactos es unirse a organizaciones profesionales o clubes relacionados con la industria. Unirme a estas organizaciones me permitirá establecer contactos con profesionales en mi campo. Sí, tendrás la oportunidad de asistir a eventos y conocer gente con intereses compartidos.
Eso suena prometedor. Estudiaré la posibilidad de unirme a las organizaciones pertinentes. Gracias. De nada. Por último, no subestime el poder de las entrevistas informativas. ¿Entrevistas informativas? ¿Puedes contarme más sobre ellas? Es cuando te pones en contacto con profesionales del campo deseado para mantener conversaciones informativas. Ah, ya veo. Es una excelente manera de aprender de sus experiencias y ampliar mi red. Exactamente, las personas suelen estar dispuestas a compartir ideas y consejos si se les acerca con respeto. Empezaré a ponerme en contacto con los profesionales que admiro y solicitaré entrevistas informativas. Es una idea fantástica. Demuestra su enfoque proactivo del aprendizaje y la creación de redes. Gracias por todos estos valiosos consejos para establecer contactos. Estoy entusiasmado por empezar. Lección 6. Explorando Bali. Hola Anna, visité el templo de Tanah Lot en el bosque de monos de Ubud. Fue increíble. Hola John. Suena increíble. Cuéntame más sobre tu experiencia. El templo de Tanah Lot es un hermoso templo marino encaramado en un afloramiento rocoso. Oh, he oído hablar de ello. Es famoso por sus impresionantes vistas del atardecer, ¿verdad? Absolutamente. La puesta de sol fue impresionante y proyectó un tono dorado sobre el templo. Eso suena mágico. ¿También exploraste el bosque de monos de Ubud? Sí, lo hice. El bosque de los monos es una reserva natural con un complejo de templos sagrados. Debe haber sido fascinante ver a los monos de cerca. De hecho, lo era. Los monos son traviesos pero también adorables. He visto fotos de ellos robando las pertenencias de la gente. ¿Te pasó eso a ti? Sorprendentemente, no. Me aseguré de mantener mis pertenencias seguras y de evitar darles de comer. Es un enfoque sensato. Es importante respetar su comportamiento natural. Absolutamente. Disfruté observándolos desde la distancia y apreciando su hábitat natural. Además de Tanah Lot y el bosque de los monos, ¿visitaste alguna otra atracción en Bali? Sí, también exploré las terrazas de arroz de Tegalalán y las hermosas playas de Seminyak. Las terrazas de arroz deben haber sido impresionantes. ¿Tomaste alguna foto memorable? Capturé algunas fotos increíbles de las exuberantes terrazas verdes y de los granjeros locales trabajando. Eso es maravilloso. Es fantástico tener esos recuerdos capturados a través de la fotografía. De hecho, Bali es un lugar de belleza natural y rico patrimonio cultural. Parece que has tenido una experiencia enriquecedora. ¿Algún otro punto destacado de su viaje? También disfruté probando la cocina local, especialmente los platos tradicionales balineses. La cocina balinesa es conocida por sus sabores vibrantes. ¿Algún plato que te haya llamado la atención? El babi gulín y el nasi goreng estaban absolutamente deliciosos.
Me está dando hambre solo de oírlo. Tendré que probar esos platos algún día. Definitivamente deberías visitar Bali si tienes la oportunidad. Es un destino verdaderamente extraordinario. Lo tendré en cuenta. Gracias por compartir conmigo tu aventura en Bali. De nada. Ha sido un placer. Definitivamente vale la pena explorar Bali. Lección 7. El camino hacia una alimentación saludable. Hola Anna, ¿cómo va tu dieta? Es muy importante comer más sano. Hola John. Ha sido un poco difícil, pero estoy intentando elegir mejores alimentos. Es genial escuchar eso. ¿Qué cambios ha realizado en sus hábitos alimenticios? He empezado a incorporar más frutas y verduras en mis comidas. Excelente. Agregar más alimentos de origen vegetal puede mejorar su salud en general. Sí, he notado que me siento con más energía cuando como alimentos nutritivos. Absolutamente. Es sorprendente cómo nuestra dieta puede afectar nuestros niveles de energía y bienestar. Estoy de acuerdo, también he estado intentando reducir mi consumo de alimentos procesados y azucarados. Es un movimiento inteligente. Los alimentos procesados suelen tener un alto contenido de grasas y aditivos no saludables. Sí, he estado leyendo las etiquetas de los alimentos y he evitado los productos con listas de ingredientes largas. Leer las etiquetas es un buen hábito. Le ayuda a tomar decisiones informadas sobre lo que consume. Definitivamente. También he tenido en cuenta el tamaño de las porciones para evitar comer en exceso. El control de las porciones es clave. Es importante escuchar las señales de hambre y saciedad de nuestro cuerpo. Absolutamente. He estado intentando comer con más atención y saborear cada bocado. La alimentación consciente puede ayudarnos a apreciar los sabores y texturas de nuestros alimentos. Ha supuesto un punto de inflexión para mí. Me siento más satisfecho después de las comidas. Es maravilloso escuchar eso. ¿Has descubierto alguna receta saludable nueva? Sí, he estado experimentando con diferentes combinaciones de ensaladas y batidos caseros. Eso es fantástico. Preparar tus propias comidas te permite controlar los ingredientes. De hecho. Además, es divertido ser creativo en la cocina y probar nuevos sabores. No podría estar más de acuerdo. Cocinar puede ser una experiencia gratificante y agradable. También he estado bebiendo más agua durante el día para mantenerme hidratado. La hidratación es esencial para la salud en general. Es fantástico que la priorices. Gracias. Siento que estos pequeños cambios están marcando una gran diferencia. No cabe duda de que lo son. La consistencia es clave cuando se trata de mantener una dieta saludable. Lo tendré en cuenta y mantendré mi compromiso con mi viaje hacia una alimentación saludable. No me cabe duda de que lo lograrás. Su determinación es admirable. Gracias por tu apoyo. Significa mucho para mí. De nada. Recuerda que estoy aquí para apoyarte en cada paso del camino.
Es muy amable de tu parte. Agradezco tu apoyo y amistad. Es un placer para mí. Juntos, podemos lograr nuestros objetivos de salud. Lección 8. Cómo cuidar objetos delicados. Hola Anna, ¿sabes cómo lavar correctamente las prendas delicadas? Hola John. Sí, puedo ayudarte con eso. ¿Qué necesitas lavar? Tengo algunas camisas delicadas y un vestido de encaje que necesitan cuidados especiales. Para prendas delicadas, es mejor lavarlas a mano o usar un ciclo suave en la lavadora. Lo tengo. ¿Debo usar agua caliente, tibia o fría para estos artículos? Es más seguro usar agua fría para evitar que se encoja o dañe la tela. Eso tiene sentido. ¿Qué hay del detergente? ¿Hay algún tipo específico que deba usar? Sí, debes usar un detergente suave diseñado específicamente para tejidos delicados. Vale, buscaré uno de esos. ¿Cuánto detergente debo usar? Usa una cantidad pequeña de detergente, aproximadamente la mitad de lo que usarías normalmente para una carga normal. Tomado nota. ¿Y qué hay del tiempo de lavado? ¿Debo dejarlos en remojo? Es mejor lavar las prendas delicadas durante un periodo más corto para evitar una agitación excesiva. Basta con un lavado suave y breve. Entendido. ¿Debo fregar o frotar la tela mientras la lavo? No, evite fregar o frotar con fuerza. En su lugar, agite suavemente los artículos en el agua para limpiarlos. Tendré cuidado con eso. ¿Cuál es el siguiente paso después del lavado? Después del lavado, enjuaga bien las prendas con agua fría para eliminar cualquier resto de detergente. ¿Debo escurrir el agua de las prendas delicadas? No, evita retorcerlo, ya que puede estirar o dañar la tela. Exprime el exceso de agua suavemente. Está bien, seré cauteloso. ¿Cómo debo secar las prendas delicadas? Colóquelos sobre una toalla limpia y devuélvalos a su forma original si es necesario. ¿Debo secarlos al aire o puedo usar una secadora? Es mejor secar al aire las prendas delicadas para evitar que se dañen por el calor. Si es posible, evita usar una secadora. Encontraré un lugar adecuado para secarlo al aire. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta? Sí, consulta siempre la etiqueta de cuidado del artículo para ver si hay instrucciones o restricciones específicas. Es un buen recordatorio. Me aseguraré de seguir las instrucciones de cuidado. Gracias. De nada. Si tiene más preguntas, no dude en preguntar. Estoy aquí para ayudar. Agradezco su ayuda. Te avisaré si necesito más orientación. Gracias. Lección 9. El impacto del Feng Shui. Hola Anna, ¿has oído hablar del Feng Shui? Ha tenido un impacto positivo en mi vida. Hola. Sí, estoy familiarizado con el Feng Shui. Es fascinante cómo puede influir en nuestro entorno. Absolutamente.
He hecho algunos cambios en mi hogar basándome en los principios del Feng Shui. Eso es interesante. ¿Qué tipo de cambios hiciste? Reorganicé los muebles de mi sala de estar para crear un flujo de energía más armonioso. Ah, así que te concentraste en la disposición de los muebles. ¿Notaste alguna diferencia? Sí, siento que la energía de la habitación es más equilibrada y tranquila ahora. Eso es maravilloso. El Feng Shui tiene como objetivo crear un ambiente armonioso para un mejor bienestar. Exactamente, también añadí algunas plantas para aportar energía positiva y mejorar la calidad del aire. De hecho, las plantas pueden mejorar el ambiente y crear un ambiente interior más saludable. No cabe duda de que sí. He notado una diferencia en la atmósfera general de mi hogar. Además de muebles y plantas, ¿hay algún otro elemento de Feng Shui que hayas incorporado? Sí, me aseguré de ordenar y organizar mi espacio para permitir un mejor flujo de energía. Ordenar es una recomendación común en el Feng Shui. Ayuda a crear una sensación de calma. La verdad es que sí. Me siento más a gusto y menos abrumado desde que implementé estos cambios. Es fantástico escuchar eso. Es increíble cómo nuestro entorno puede afectar a nuestro bienestar. Absolutamente. El Feng Shui me ha hecho más consciente de la importancia de un entorno equilibrado. La toma de conciencia es clave. Nos permite tomar decisiones intencionales para mejorar nuestra vida diaria. No podría estar más de acuerdo. El Feng Shui ha sido una herramienta valiosa para el crecimiento personal. Es fantástico que hayas encontrado algo que te llame la atención y te genere un cambio positivo. Estoy agradecido de haber aprendido sobre el Feng Shui. Ha marcado una diferencia en mi vida. La gratitud es una forma de pensar maravillosa para cultivar. Aporta más positividad a nuestras vidas. De hecho, soy más consciente de la energía de la que me rodeo ahora. Es un cambio poderoso. Puede tener un efecto dominó en varios aspectos de tu vida. Absolutamente. Me ha inspirado a explorar otras formas de crear un estilo de vida armonioso. Eso es fantástico. La búsqueda continua del equilibrio y la armonía es un viaje que dura toda la vida. Sin duda lo es. Me entusiasma seguir aprendiendo y creciendo en este aspecto. Adoptar nuevos conocimientos y experiencias es una forma hermosa de vivir. Sigan así. Gracias. Agradezco su aliento y apoyo en este viaje. De nada. Recuerda que estoy aquí si alguna vez quieres hablar sobre el Feng Shui o cualquier otra cosa. Lo haré. Gracias. Tu amistad y tus ideas significan mucho para mí. Lección 10. Rutina de ejercicios energizante. Hola Anna, ¿tienes una rutina de ejercicios? Intento dedicar aproximadamente 1 hora cada día a hacer ejercicio. Hola John. Sí, creo en la importancia del ejercicio regular. ¿Qué actividades disfruta? Me gusta mezclarlo.
Algunos días salgo a correr, mientras que otros días hago entrenamiento de fuerza o yoga. Eso es genial. La variedad ayuda a mantener el interés y se centra en diferentes áreas del estado físico. Absolutamente. También evita el aburrimiento y me ayuda a mantenerme motivado. Estoy de acuerdo. ¿Cómo sueles empezar tu sesión de ejercicio? Empiezo con una rutina de calentamiento para preparar mi cuerpo para el entrenamiento que tengo por delante. El calentamiento es crucial para prevenir lesiones. ¿Qué ejercicios incluyes en el calentamiento? Por lo general, empiezo con algunos ejercicios cardiovasculares ligeros, como saltar en jotas o correr en el mismo lugar. Es una buena manera de aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar el flujo sanguíneo. Sí, ayuda a relajar los músculos y las articulaciones antes de pasar a ejercicios más intensos. Después del calentamiento, ¿en qué tipo de ejercicio te concentras? Depende del día. Los días de ejercicio cardiovascular, salgo a correr o uso la máquina elíptica. Los ejercicios cardiovasculares son excelentes para mejorar la salud cardiovascular y la resistencia. Seguro que lo están. Los días de entrenamiento de fuerza, me concentro en diferentes grupos musculares con pesas o bandas de resistencia. El entrenamiento de fuerza ayuda a desarrollar músculo, aumentar el metabolismo y mejorar la fuerza general. Exactamente, y los días de yoga, trabajo en la flexibilidad, el equilibrio y la paz interior. El yoga es una práctica maravillosa para el bienestar físico y mental. Realmente lo es. Me parece que también me ayuda a relajarme y a aliviar el estrés. Esa es una gran ventaja del yoga. ¿Haces algún ejercicio de enfriamiento después de tus entrenamientos? Sí, siempre hago tiempo para refrescarme. Hago algunos estiramientos y respiro profundamente para reducir mi ritmo cardíaco. Los ejercicios de enfriamiento son esenciales para que el cuerpo vuelva gradualmente a un estado de reposo. He notado que también ayuda a reducir el dolor y la rigidez muscular. Absolutamente. También es importante cuidar tu cuerpo después del entrenamiento. No podría estar más de acuerdo. La hidratación también es crucial durante el ejercicio. Siempre me aseguro de beber mucha agua. Mantenerse hidratado es vital para un rendimiento óptimo y una salud general. Definitivamente. Es increíble cómo el ejercicio puede tener un impacto tan positivo en nuestro bienestar físico y mental. Realmente lo es. El ejercicio regular aumenta la energía, mejora el estado de ánimo y mejora la calidad de vida en general. Me siento con más energía y concentración desde que incorporé el ejercicio a mi rutina diaria. Es fantástico escuchar eso. Sigan con el gran trabajo. Su dedicación es inspiradora. Gracias. Agradezco su apoyo y aliento. Significa mucho. De nada. Estamos aquí para animarnos unos a otros en nuestro camino hacia una mejor salud. Absolutamente. Sigamos priorizando nuestro bienestar e inspirando a otros a lo largo del camino. Acordado. Juntos, podemos tener un impacto positivo en nosotros mismos y en quienes nos rodean.
Ese es el espíritu. Gracias. Sigamos avanzando y prosperando juntos. Lección 11. Adoptar la autoconciencia. Hola Anna, he estado reflexionando sobre el crecimiento personal. Es importante ser consciente de uno mismo y estar dispuesto a crecer, ¿no crees? Hola. Absolutamente. Ser consciente de sí mismo y estar abierto al crecimiento es un enfoque inteligente de la vida. Nos permite reconocer nuestras fortalezas y debilidades, y trabajar para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. No podría estar más de acuerdo. La autoconciencia nos ayuda a entender nuestras emociones y reacciones ante diferentes situaciones. Sí, nos da la oportunidad de tomar decisiones conscientes y responder de una manera más consciente. Eso es cierto. Cuando conocemos nuestros patrones y comportamientos, podemos trabajar activamente para mejorarlos. Exactamente, es como tener una hoja de ruta para el desarrollo personal y el aprendizaje continuo. La autoconciencia también nos ayuda a construir mejores relaciones con los demás. Podemos empatizar y comunicarnos de manera efectiva. Absolutamente. Entendernos a nosotros mismos nos permite entender y conectarnos con los demás a un nivel más profundo. Fomenta la empatía y la compasión, creando un impacto positivo en nuestras interacciones y conexiones. He descubierto que practicar técnicas de autorreflexión y atención plena me ha ayudado a ser más consciente de mí misma. Es maravilloso escuchar eso. ¿Qué técnicas específicas le han resultado útiles? Llevar un diario ha cambiado las reglas del juego para mí. Me ayuda a procesar mis pensamientos y emociones. Llevar un diario es una herramienta poderosa para la autorreflexión. Nos permite expresarnos libremente y obtener información. De hecho, también practico la meditación para cultivar un sentido de presencia y observar mis pensamientos y sentimientos. La meditación es una práctica fantástica. Ayuda a calmar la mente y mejora la autoconciencia. También he empezado a buscar comentarios de amigos y mentores de confianza. Proporciona perspectivas valiosas. Los comentarios son un regalo valioso. Nos ayuda a ver los puntos ciegos y las áreas en las que podemos mejorar. Absolutamente. Se necesita valor para buscar comentarios y la voluntad de aprender y crecer a partir de ellos. Asumir la responsabilidad de nuestro proceso de crecimiento es fortalecedor. Demuestra compromiso y dedicación. Es un viaje que dura toda la vida, ¿verdad? Siempre hay espacio para el crecimiento y la superación personal. Absolutamente. Estamos en constante evolución y adoptar ese proceso es esencial para el desarrollo personal. Estoy agradecido por las oportunidades de aprender y crecer. Es un privilegio estar en este camino. La gratitud es una forma de pensar hermosa para cultivar. Aporta positividad y aprecio a nuestras vidas. Estoy de acuerdo, la gratitud nos ayuda a mantenernos firmes y a apreciar el momento presente. Ha sido maravilloso hablar contigo sobre la autoconciencia y el crecimiento personal. Del mismo modo, estas conversaciones me inspiran y me animan a seguir creciendo. Ese es el espíritu. Sigamos adoptando la autoconciencia y apoyémonos unos a otros en este viaje.
Absolutamente. Brindemos por una vida de aprendizaje, crecimiento y convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos. Lección 12. Explorar las herramientas de autodescubrimiento. Hola Anna, he estado buscando herramientas que me ayuden a descubrirme a mí misma. Los revisaré pronto. Hola John. Es maravilloso. Explorar las herramientas de autodescubrimiento puede ser un viaje emocionante. Absolutamente. Estoy ansioso por encontrar recursos que puedan ayudarme a entenderme mejor a mí mismo. Es una excelente manera de obtener información y descubrir nuevos aspectos de su personalidad e intereses. He oído hablar de una aplicación llamada Intercom. ¿Has oído hablar de ella? Sí, estoy familiarizado con Intercom. Es una plataforma que ofrece diversas herramientas y recursos de autoevaluación. Eso suena prometedor. Estoy emocionado de probarlo y ver qué puedo descubrir sobre mí mismo. Es una forma fantástica de profundizar en tus puntos fuertes, valores y áreas de crecimiento. Eso es exactamente lo que busco. Entender mis puntos fuertes puede ayudarme a tomar mejores decisiones. Absolutamente. Al identificar sus puntos fuertes, puede alinear sus objetivos y acciones en consecuencia. Ese es el objetivo. Quiero aprovechar mis puntos fuertes para llevar una vida más plena y con más propósito. Es un enfoque inteligente. El autodescubrimiento puede guiarte hacia un camino que se adapte a lo que eres. Es importante vivir de forma auténtica, ¿verdad? Descubrirme mejor a mí misma me ayudará a lograrlo. Definitivamente. Cuando tienes una comprensión más profunda de ti mismo, puedes tomar decisiones que se alineen con tus valores. Eso es cierto. También me entusiasma explorar nuevos intereses y pasatiempos a través del autodescubrimiento. El autodescubrimiento puede abrir las puertas a nuevas pasiones y actividades que quizás no hayas considerado antes. Eso es lo que espero. Quiero seguir creciendo y ampliando mis horizontes. Es un viaje precioso. Adoptar el autodescubrimiento permite un crecimiento personal continuo. No podría estar más de acuerdo. Siempre hay algo nuevo que aprender sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Absolutamente. El autodescubrimiento es un proceso de por vida que nos mantiene curiosos y comprometidos con la vida. Agradezco la oportunidad de embarcarme en este viaje de autodescubrimiento. La gratitud es una forma de pensar maravillosa para cultivar. Aporta positividad y aprecio a nuestras vidas. Estoy de acuerdo, ha sido genial hablar contigo sobre el autodescubrimiento y el crecimiento personal. Del mismo modo, estas conversaciones también me inspiran y alientan. Gracias por compartir. De nada. Sigamos explorando y descubriéndonos a nosotros mismos, paso a paso. Lección 13. Comunicación efectiva. Hola Anna, ¿has notado lo importante que es la comunicación en nuestra vida diaria? Hola John. Absolutamente. La comunicación desempeña un papel vital en nuestras interacciones personales y profesionales. Al principio, había una falta de comunicación en nuestro proyecto,
pero logramos mejorarlo con el tiempo. Es un desafío común. La comunicación clara y regular es crucial para el éxito de las colaboraciones. Exactamente, nos dimos cuenta de que los anuncios y actualizaciones regulares ayudaban a mantener a todos informados y alineados. Los anuncios periódicos crean transparencia y garantizan que todos estén en sintonía. También ayuda a prevenir malentendidos y permite la identificación temprana de posibles problemas. Eso es cierto. La comunicación abierta permite la resolución oportuna de problemas y un flujo de trabajo más fluido. También aprendimos la importancia de escuchar activamente durante las reuniones y los debates. La escucha activa es clave. Demuestra respeto y nos ayuda a entender las diferentes perspectivas. Fomenta la empatía y fomenta un entorno inclusivo y de apoyo. Absolutamente. Cuando escuchamos con atención, podemos responder de manera efectiva y construir relaciones más sólidas. También descubrimos el valor de las señales de comunicación no verbal, como el lenguaje corporal y las expresiones faciales. Las señales no verbales pueden transmitir emociones e intenciones, mejorando la comprensión general de un mensaje. Es fascinante la cantidad de información que se puede transmitir a través de la comunicación no verbal. De hecho, es importante tener en cuenta nuestras propias señales no verbales e interpretarlas correctamente en los demás. También nos dimos cuenta de la importancia de la retroalimentación para mejorar la eficacia de la comunicación. La retroalimentación es esencial para el crecimiento. Nos ayuda a entender cómo se percibe nuestra comunicación y a hacer los ajustes necesarios. La retroalimentación constructiva nos permite perfeccionar nuestras habilidades de comunicación y convertirnos en mejores comunicadores. Eso es cierto. Es importante ofrecer comentarios de manera respetuosa y constructiva. También descubrimos el poder de hacer preguntas aclaratorias para garantizar la comprensión. Hacer preguntas ayuda a aclarar cualquier incertidumbre y garantiza que el mensaje se reciba con precisión. Es una habilidad que vale la pena practicar. Hacer las preguntas correctas puede conducir a conversaciones significativas. Absolutamente. Demuestra un interés activo en la conversación y promueve una participación más profunda. La comunicación eficaz es un proceso de aprendizaje continuo, pero las recompensas valen la pena. Definitivamente. Mejora las relaciones, minimiza los conflictos y fomenta un entorno laboral y social positivo. Agradezco las lecciones que hemos aprendido sobre la comunicación. Han tenido un impacto significativo. Lección 14. Negociar un trato. Hola Anna, he hecho los cálculos y creo que tenemos una oferta de $475. Hola John. Suena prometedor. Repasemos los detalles y veamos si podemos llegar a un acuerdo. El precio inicial era de $500, pero después de considerar sus requisitos, creo que 475 es justo. Agradezco su consideración. Permítanme evaluar la propuesta y ver si podemos encontrarnos a mitad de camino. Tómate tu tiempo. Comprendo la importancia de encontrar una solución que beneficie a ambas partes.
Tras una evaluación cuidadosa, creo que podemos seguir adelante con una contraoferta de $485. Es una contraoferta razonable. Déjeme considerarlo por un momento. Por supuesto. Comprendo la necesidad de revisar la propuesta a fondo. Tras considerarlo detenidamente, estoy dispuesto a verle por $480. Es mi oferta final. Agradezco su disposición a negociar. Déjeme pensarlo un momento. Tómate tu tiempo. Comprendo la importancia de tomar una decisión informada. Tras una cuidadosa deliberación, estoy dispuesto a aceptar su oferta final de $480. Es genial escuchar eso. Creo que hemos llegado a un acuerdo justo. Estoy de acuerdo, es importante encontrar un equilibrio que satisfaga a ambas partes. Absolutamente. Me alegro de que hayamos podido negociar y encontrar un punto medio. Yo también, es un testimonio de la comunicación y el compromiso efectivos. De hecho, ha sido un placer negociar contigo. Estoy seguro de que esta asociación tendrá éxito. Del mismo modo. Espero trabajar juntos y lograr nuestros objetivos compartidos. Excelente. Procedamos con la documentación necesaria y finalicemos el trato. Acordado. Nos aseguraremos de que todos los detalles estén debidamente documentados para mayor claridad y responsabilidad. Gracias. Agradezco su profesionalismo durante todo este proceso de negociación. Lección 15. Equilibrio entre la vida laboral y personal. Hola Anna, últimamente me he sentido abrumada por el trabajo. ¿Tienes algún consejo para lograr un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal? Hola John. Sí, encontrar un equilibrio puede ser un desafío. Una estrategia es priorizar tus tareas y establecer expectativas realistas para ti. Eso tiene sentido. A menudo me encuentro asumiendo demasiadas cosas a la vez. Es importante recordar que no se puede hacer todo a la vez. Divida sus tareas en partes manejables y concéntrese en una cosa a la vez. Es un buen enfoque. Creo que también necesito mejorar mis habilidades de gestión del tiempo. La gestión del tiempo es crucial. Considera la posibilidad de utilizar herramientas de gestión de proyectos para ayudarte a organizar tus tareas y plazos. Es una gran sugerencia. ¿Tiene alguna recomendación para las herramientas de gestión de proyectos? Sí, hay varias opciones populares. Trello, Asana y Manda.com son herramientas eficaces y fáciles de usar. Los investigaré. Tener una representación visual de mis tareas y plazos definitivamente me ayudará. Absolutamente. Lo mantiene organizado y le permite priorizar su trabajo de manera efectiva. Además del trabajo, también quiero dedicarme a mis pasatiempos y actividades personales. ¿Algún consejo al respecto? Programa un tiempo dedicado a las actividades que disfrutes. Trátelos como citas importantes para usted. Me gusta esa idea. Es fácil descuidar el tiempo personal cuando las exigencias laborales se apoderan de mí.
Recuerda que cuidarte y dedicarte a tus pasatiempos puede mejorar tu productividad general. Tienes razón, es importante recargar energías y encontrar alegría fuera del trabajo. Absolutamente. Ayuda a prevenir el agotamiento y te mantiene motivado. Agradezco tus ideas. Empezaré a implementar estas estrategias para lograr un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerda que encontrar el equilibrio es un proceso continuo, así que sé paciente contigo mismo. Lo haré. Estamos aquí para lograr un equilibrio más saludable entre el trabajo y la vida personal para ambos.